El Ministerio de Salud de Líbano informó que más de 300 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas en los ataques de Israel en el país. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que su nación está cambiando el equilibrio de poder en su frente norte, luego de que las fuerzas de defensa de Israel lanzaran los ataques aéreos más intensos contra objetivos de Hezbollah en el Líbano desde 2006. Por su parte, Hezbollah asegura que atacó varias zonas del norte de Israel en represalia. CNN no ha podido confirmar si hubo algún impacto en Israel, y las fuerzas israelíes dijeron haber interceptado varios proyectiles lanzados desde el Líbano este lunes. Irán, por su parte, condenó los ataques y advirtió a Israel que habrá consecuencias peligrosas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió este lunes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, usará el invierno como arma en la guerra en Ucrania. En una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, Blinken prometió trabajar con sus homólogos del G7 con el fin de garantizar que Ucrania tenga los suministros de energía necesarios para pasar la próxima estación. Un total de 5.105 personas contrajeron matrimonio este domingo en una boda masiva patrocinada por el gobierno de China. Fue la boda más grande registrada en el país. Se celebró a propósito del Día Nacional de China, que conmemora el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China. La boda tuvo como tema la celebración por familias y la nación para presenciar la felicidad juntos. Con las noticias internacionales les informó Clara López. La Unión Europea prestará hasta 39.000 millones de dólares a Ucrania para ayudar a reconstruir su economía. Los fondos son parte de la promesa que hizo el G7 a inicios de año de otorgar un préstamo por 50.000 millones de dólares. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el préstamo está respaldado por las ganancias inesperadas de los activos rusos inmovilizados. Recordemos que las naciones occidentales congelaron activos de Rusia en cuentas bancarias ubicadas en Europa, Estados Unidos y otras naciones como parte de las sanciones a Moscú por la invasión a Ucrania. Se espera que la ayuda sea entregada a finales de año. Nosotros, los latinoamericanos, sabemos muy bien lo que es la agresión, la ocupación y la adversidad, porque por siglos lo hemos padecido. También sabemos lo que es el olvido. Sabemos lo que significa quitarle a un país. La escritora Isabel Allende, en un mensaje publicado por Aguanta Ucrania en redes, también otra lista larga de intelectuales, de diplomáticos, de personas vinculadas con los derechos humanos de nuestra región, están enviándole un mensaje al secretario general de Naciones Unidas. Para hablar sobre ese mensaje nos acompaña uno de los cofundadores de Aguanta Ucrania, Sergio Jaramillo. Fue el comisionado de paz en Colombia, estuvo detrás del proceso que puso fin al conflicto de las FARC con el gobierno en Colombia. Sergio, gracias por acompañarnos desde Bruselas, en Bélgica. Le enviaron ustedes una carta al secretario general. Le están haciendo un pedido específico. ¿Cuál es? Primero un llamado de atención sobre lo que está haciendo Rusia en Ucrania, que es francamente una campaña de terror, usando toda su fuerza militar de manera intencional contra civiles, y de eso podemos hablar en un momento. Y segundo, diciendo que ese comportamiento que es inaceptable en Rusia y en todas partes donde estamos viendo hoy un uso desmedido de la fuerza, crímenes de guerra, incluso de lesa humanidad, pero en este caso tiene el problema adicional que quien está cometiendo esos crímenes de guerra y de lesa humanidad es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que debería estar salvaguardando la paz y la seguridad internacional y no matando civiles intencionalmente en un país vecino. Entonces, por tanto, la solicitud que hace la carta de más de 20 cancilleres y más de 30 líderes defensores de derechos humanos en América Latina y Ucrania es que el presidente de la Asamblea General suspenda a la Federación Rusa de la Asamblea hasta tanto se comporte de una manera que corresponda con sus responsabilidades en la Carta de Naciones Unidas y con lo que esperamos todos los países. Y hay que destacar, los 5 países miembros del Consejo, permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen poder de veto, es decir, nada avanza en la ONU porque Rusia es miembro permanente y se opone, y aliados como China también lo han impedido. Hablemos del conflicto. El conflicto lleva más de 2 años.
y aún hoy en día se siguen viendo ataques contra objetivos civiles, contra hospitales, o un hospital infantil hace muy poco, contra edificios de apartamentos. Esta es una guerra en la que Rusia no discrimina entre blancos, si así sean civiles o no. Exactamente. El informe reciente de la Comisión Independiente Internacional del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que aproximadamente el equivalente al 84% de todos los civiles que caen en Ucrania caen por cuenta de bombardeos en zonas densamente pobladas. Es decir, la gran mayoría están cayendo por esos bombardeos. Y no caen de manera arbitraria, caen de manera intencional en ataques que hemos visto como mencionamos en la carta el ataque a un café en la pequeña población de Hroza en octubre del año pasado, donde en un solo ataque 59 personas murieron, incluyendo a 36 mujeres. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos investigó posteriormente y encontró que no había objetivo militar alguno. Estaban simplemente matando civiles congregados en un café y en un entierro. Y así, semana tras semana, vemos ese uso de la violencia bárbara por parte de Rusia. Lo vemos que ocurre en todo el país. Los mapas de la oficina del Alto Comisionado muestran que en todas partes, en toda Ucrania, hay ataques, lugares donde no hay ningún tipo de operación militar, están llegando los misiles. Ustedes acaban de mencionar los ataques contra lo que se llama técnicamente en DIH los objetos civiles, los hospitales, pero no solamente los hospitales, las bibliotecas, las imprentas. Mencionamos en la carta el caso de un centro comercial atacado en mayo en Kharkiv, a plena luz del día, un gran centro comercial con una bomba teledirigida, como demostró la organización Truth Hounds, que investiga crímenes de guerra en Ucrania. Entonces, aquí hay un comportamiento francamente criminal y sobre eso, en primer lugar, es que queremos llamar la atención. Si uno tiene en cuenta la carta, y ustedes mencionan, hay precedentes, Sudáfrica fue suspendida en un escenario similar en 1974, y menciona usted estos actos. Yo recuerdo un ataque contra un teatro que estaba el techo marcado con señales diciendo que ahí había civiles, que había mujeres, que había niños, y fue atacado de la misma manera. En el ambiente político actual, cuando está el conflicto, los conflictos que tiene Israel con Hamas en Gaza, con Hezbollah en el Líbano, ¿qué tanta atención cree que le van a prestar al tema de Ucrania, una guerra que se normalizó y que no recibe ya la cobertura que recibía hace 1 ni 2 años? Pues eso es parte de nuestra motivación, porque mientras la gente le presta menos atención, lo que estamos viendo es que el número de civiles asesinados por la Federación Rusa se incrementa. Ya le dije, julio y agosto han sido los peores meses, según Naciones Unidas, en los últimos 2 años. ¿Qué es lo que queremos hacer todos nosotros? Porque esto es una iniciativa que realmente nace de un diálogo entre personas muy notables del mundo de los derechos humanos en América Latina, como Claudio Grossman o Antonio Rejula, que fueron ambos presidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con personas como Alexandra Matvichuk, Premio Nobel de Paz, directora del Centro para las Libertades Civiles. Y en ese marco empezamos a pensar y a invitar cancilleres justamente para llamar la atención sobre esto y para que América Latina vuelva a sus raíces, que es la defensa del derecho internacional, la defensa de los derechos humanos, la exigencia del respeto al DIH por parte de todos, no por parte de los que nos caen bien, no decimos nada, y los que nos caen mal, entonces los acusamos, que es un poco lo que estamos viendo hoy, un enfoque sesgado por parte de varios países, y lo que decimos, no, hay que condenar absolutamente todas las violaciones, comenzando por aquellas cometidas por un miembro permanente del Consejo de Seguridad, quien, como dije al comienzo, ha tenido la confianza de la comunidad de naciones para que mantenga la paz y la seguridad internacional, y en este momento está haciendo exactamente lo contrario, está traicionando esa confianza.